Buenos días, el objeto de este vídeo es conocer la nueva funcionalidad de AlsiGen DQCR Tramita que permite la generación avanzada de documentos, tanto con anexos como con combinación de correspondencia para cada uno de los participantes interesados, tal como hacíamos en las cartas digitales, pero en cualquier trámite de cualquier expediente de la aplicación. La nueva opción se encuentra dentro del menú desplegable de las acciones del trámite, dentro de la opción Crear documentos y seguidamente avanzado con anexos, uno por participante. El único requisito si queremos dar registro de salida a los documentos finales es que en la pestaña Participantes estén dados de alta los correspondientes participantes de tipo interesado a los que queremos registrar de salida el documento. Normalmente llevaremos a cabo esta funcionalidad desde un trámite que nos permita crear documentos preparados para el registro de salida. En este caso hemos seleccionado el trámite de comunicación genérica. Como en este primer ejemplo vamos a usar un documento anterior del expediente, entramos directamente en la opción Crear documentos, avanzado con anexos. Inicialmente se nos presenta un cuadro de diálogo en el que se nos pide seleccionar el tipo de documento final que queremos generar. Nosotros elegiremos carta digital. Seguidamente se nos muestra el total de los documentos del expediente para que decidamos cuál hará las veces de plantilla documental que queremos registrar de salida a los interesados. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la propuesta firmada. En el paso 2 se nos pregunta si queremos incluir anexos en los documentos finales. Para este primer ejemplo vamos a decir que no queremos incluir ningún tipo de anexo. En el siguiente paso se nos pregunta si queremos registrar de salida el documento. Nosotros en este primer ejemplo vamos a registrar de salida del documento. Si marcamos la opción que desea registrar de salida del documento, se nos presentan todos los participantes de tipo interesado del expediente. Vamos a seleccionar los participantes para los que queremos generar el documento de salida. Por último, nos pregunta si deseamos incorporar las cabeceras de interesado y pie de recurso. En este caso, como hemos seleccionado el tipo de documento propuesta que no tiene las cabeceras de pie y de recurso, necesitamos añadirlas para la combinación de correspondencia. Una vez generados estos 4 pasos o marcadas las opciones, podemos usar la opción Crear documentos. Como vemos, el aplicativo acaba de generar 3 documentos finales, uno para cada uno de los participantes interesados, con combinación de correspondencia y preparado para la firma y para su registro de salida. Para el caso en que queramos generar una nueva carta digital con un texto nuevo que no se incluya en ninguno de los documentos anteriores del expediente, lo hacemos de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que crear de la forma habitual una nueva plantilla de carta digital donde añadiremos el texto a comunicar. Generamos Crear documentos, nueva plantilla y seleccionamos plantilla de carta digital. Abrimos el documento, incluimos allí el texto que queremos registrar de salida y guardamos. En segundo lugar, puede que queramos añadir anexos a la carta generada. Lo tendremos que hacer de la forma habitual, seleccionando Crear documentos, anexar fichero y seguidamente anexo. Esto nos permite navegar por nuestro sistema de archivos y en este caso vamos a incluir el documento de ejemplo, 2 páginas que tengo en mis carpetas. Una vez creada la plantilla con el texto a comunicar y los anexos, uno o varios que queremos incluir en este registro de salida, ya sí que pulsamos la opción Crear documentos, avanzada con anexos.
Como en el ejemplo primero, en este primer cuadro de diálogo se nos pide seleccionar la tipología del documento final que queremos generar. Seleccionamos carta digital. Seguidamente se nos muestran todos los documentos del expediente ordenados por fecha inversamente. En este caso nosotros vamos a seleccionar como plantilla a comunicar la plantilla de carta digital que acabamos de crear. En este segundo paso, en el primer ejemplo no incluimos anexos, pero en este segundo ejemplo vamos a marcar la opción de deseo incluir anexos y se nos muestran otra vez todos los documentos del expediente ordenados de forma inversa. Vamos a seleccionar el anexo que acabamos de anexar. En el paso 3, como en el ejemplo anterior, seleccionamos los participantes para los que generaremos el registro de salida. Y por último, nos pregunta si deseamos incluir las cabeceras de interesado y pie. Como en este caso hemos usado una plantilla de carta digital y ya tiene las cabeceras de interesado, dejamos marcada la opción que no deseamos añadir cabeceras. En este momento podemos pulsar la opción crear documentos. El sistema va a generar 3 documentos, uno por cada uno de los interesados seleccionados. Estos documentos serán PDF e incluirán el texto del documento, el texto que acabamos de generar, con las cabeceras del interesado y, como veis, en el campo de adjuntos del PDF se nos ha incluido el documento anexo. Estos documentos están preparados para la firma y el registro de salida de la forma habitual. Por último, podemos tener un tercer ejemplo de caso de uso con la creación avanzada de documentos, y es que puede darse el caso en el que queramos generar un documento con anexos, pero no queramos registrarlo de salida. Por ejemplo, en el caso que queramos remitirlo por email, queremos firmarlo o simplemente queremos generar un documento con anexos y hacer un uso fuera del sistema del SIGENT UCR Tramita. En este caso, seguimos los mismos pasos anteriores, hemos añadido una plantilla, hemos añadido un anexo y vamos a marcar la opción avanzado con anexos, generamos el tipo de documento final, en este caso volvemos a marcar la plantilla, volvemos a incluir los anexos correspondientes. Y en el paso 3, en vez de marcar la opción deseo registrar el documento de salida, marcamos o dejamos marcada la opción no deseo registrar el documento. En este momento generamos un único documento de creación avanzada. Como veis, como no hemos hecho combinación de correspondencia con los interesados, se genera un único documento en el que se incluye el texto de la comunicación y los anexos correspondientes.